Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 1987 del Catecismo de la Iglesia Católica. Gracia y justificación. La justificación. La gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo y por el bautismo. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros, consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Por el poder del Espíritu Santo, participamos en la pasión de Cristo, muriendo al pecado y en su resurrección, naciendo a una nueva vida. Somos miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, sarmientos unidos a la vid, que es Él mismo. Por el Espíritu Santo, participamos de Dios. Por la participación del Espíritu, venimos a ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso, aquellos en quienes habita el Espíritu están divinizados. La primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión, que obra la justificación según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio. Convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. La justificación entraña, por tanto, el perdón de los pecados, la santificación y la renovación del hombre interior. La justificación arranca al hombre del pecado que contradice al amor de Dios y purifica su corazón. La justificación es prolongación de la iniciativa misericordiosa de Dios que otorga el perdón, reconcilia al hombre con Dios, libera de la servidumbre del pecado y sana. La justificación es, al mismo tiempo, acogida de la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. La justicia designa aquí la rectitud del amor divino. Con la justificación son difundidas en nuestros corazones la fe, la esperanza y la caridad, y nos es concedida la obediencia a la voluntad divina. La justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo, que se ofreció en la cruz como hostia viva, santa y agradable a Dios, y cuya sangre vino a ser instrumento de propiciación por los pecados de todos los hombres. La justificación es concedida por el bautismo, sacramento de la fe. Nos asemeja a la justicia de Dios, que nos hace interiormente justos por el poder de su misericordia. Tiene por fin la gloria de Dios y de Cristo y el don de la vida eterna. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen, pues no hay diferencia alguna. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios,
y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe y para mostrar su justicia, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser el justo y justificador del que cree en Jesús. La justificación establece la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Por parte del hombre se expresa en el asentimiento de la fe a la palabra de Dios que lo invita a la conversión y en la cooperación de la caridad al impulso del Espíritu Santo que lo previene y lo custodia. Cuando Dios toca el corazón del hombre mediante la iluminación del Espíritu Santo, el hombre no está sin hacer nada al recibir esta inspiración, que por otra parte puede rechazar, y sin embargo, sin la gracia de Dios, tampoco puede dirigirse, por su voluntad libre, hacia la justicia delante de Él. La justificación es la obra más excelente del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús y concedido por el Espíritu Santo. San Agustín afirma que la justificación del impío es una obra más grande que la creación del cielo y de la tierra, porque el cielo y la tierra pasarán mientras la salvación y la justificación de los elegidos permanecerán. Dice incluso que la justificación de los pecadores supera la creación de los ángeles en la justicia, porque manifiesta una misericordia mayor. El Espíritu Santo es el Maestro interior, haciendo nacer al hombre interior. La justificación implica la santificación de todo el ser. Si en otros tiempos ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y al desorden hasta desordenaros, ofrecerlos igualmente ahora a la justicia para la santidad. Al presente, libres del pecado y esclavos de Dios, fructificáis para la santidad y el fin, la vida eterna. Bueno, de pasar sobre la ley exterior, que es casi sencilla el poder entenderla con el ejemplo de las leyes de tráfico, que es algo muy claro, que todo mundo va a estar de acuerdo en que son importantes, ¿verdad? Y también podemos entender de una manera fácil la dirección, ¿verdad? La finalidad de esa ley, ¿verdad? Que es el guardarnos un bien común. Pero ahora vamos pasando a un tema que es más interior, la gracia, que en esta supera en mucho la ley, ¿no? Y la justificación, en el sentido de que, bueno, ¿qué pasó con aquellos que cometieron un delito? Bueno, Jesús viene en rescate, ¿no? Viene a justificarnos. Pero vamos a ir entendiendo todo esto de lo que es la gracia, la ley, la justificación, la redención, ¿verdad? Son muchos términos que a veces los usamos muy de cotidiano y se nos olvida cuál es el significado, y a veces por no entender con precisión a qué nos estamos refiriendo, podemos caer en algunos errores, ¿verdad? Como solamente la fe salva. Bueno, sí, pero explícame qué es la fe. Porque a veces creemos que fe, o reducimos la fe como un simple creer, así como pues yo creo que el agua moja, yo creo que la tierra gira alrededor del sol, y eso ¿qué impacto tiene en tu vida? ¿Eso en qué cambia tu vida? No, yo creo que Jesús es mi Salvador, o sea, tengo fe. No, pero, o sea, debe de haber un cambio, ¿no? Y es ahí donde pues el catecismo nos va a ir explicando precisamente eso. ¿En qué consiste que nosotros digamos, creamos o que Jesús haya hecho eso y cómo no lo podemos apropiar? Te invito a que vuelvas a leer esto. Vamos ya a ir entrando a temas cada vez más y más interiores, espirituales quizás, pero es importante que las bases queden claras. Así que bueno, entiendo que por eso estamos leyendo el catecismo, porque queremos crecer más en nuestra fe. Entonces, ánimo y sigamos con la lectura.